We are live. Are you in Tijuana? ¿Usted en Tijuana ahorita todavía? Ensenada. Ensenada. Yo Ensenada. All right, so we are live on Facebook. Hey, Facebook friends. Sí. Estamos en vivo en Facebook. Hola, amigos de Facebook. Okay. So we're going to start with talking about apocalyptic literature. Vamos a empezar hablando sobre la literatura apocalíptica. Okay. And what you need to understand about apocalyptic literature Y lo que necesitas entender sobre la literatura apocalíptica is why does it exist? es por qué es que existe. Why are these symbols and images ¿Por qué es que están estos símbolos e imágenes are incredibly exaggerated? increíblemente exageradas? And it's really easy to understand if you think about movies. Y es muy fácil de entender si es que pensamos de las películas. The movies. Just Las movies. películas. Okay. Why do we go to the movies? ¿Por qué es que vamos a una película? ¿Por qué? ¿Qué piensas, Deborah? Porque despierta nuestra imaginación. Sí. Para ver una historia. Despierta la imaginación. Nos hace vivir. Nos hace vivir la historia. Nos hace vivir la historia, la película. That's a good point. To live that story, right? Ese es un buen punto. Es para vivir esa historia, ¿verdad? Which means you want to not think about your story for a little bit. Lo que quiere decir que no estás viviendo tu propia historia en ese momento. It's like taking a break from reality. Es como el tomar un descanso de la realidad. Okay. That's why I go. Esa es la razón por la que voy. So I don't have to think about anything. No tengo que pensar sobre nada más. Except for this imaginary story. Excepto esta historia imaginaria que estoy viendo. To be honest, it's why I don't like documentaries. Para ser honesto, esta es la razón por la que no me gustan los documentales. If I want to see a documentary, si yo quiero ver un documental with all kinds of horrible things happening, con todo tipo de cosas horribles que están sucediendo, I just have to turn on the news. Nada más puedo prender y ver las noticias. Or just go to the city. O ir a la ciudad. And go to the poorest parts. E ir a las partes más pobres. And I can see horrible things. Y puedo ver cosas horribles allí. Claro. So, now, fun, like happy endings, those I like. Ahora, las que tienen un final feliz, esas me gustan. Okay. But the same thing is true. Pero igualmente es la verdad. I would rather go hang out with somebody. Que yo prefiero ir a andar, a juntarme con alguien. And watch a wonderful story happen. Y ver alguna buena historia que esté sucediendo. Live in person. En vivo y en persona. And be a part of that story. Y ser parte de esa historia. I can even make my own story. Yo mismo puedo hacer mi propia historia. If I go help somebody. Si yo voy a ayudar a alguien. I can make it a happy ending. Puedo hacerla que tenga un final feliz. And that's better than watching a movie about it. Y eso es mejor que el mirar una película que sea al respecto. So, if people want a happy ending in a true story. Si la gente quiere un final feliz en una historia. Okay. Then instead of spending all the money in a movie, en lugar de gastar el dinero en una película, go help somebody. Vayan y ayuden a alguna persona. So that's my view. Es mi punto de vista. So now fiction's different. Ahora, lo que es ficción es diferente. Fantasy, action, that's different. Fantasía, acción.
Eso es diferente. My wife asks me all the time, Mi esposa me pregunta todo el tiempo, how can you watch all those movies ¿cómo puedes ver todas esas with películas all those killings and everything? con todas esas matazones y todo lo que sucede? It's because I know Y eso es porque yo sé it's not real. que no es real. Nobody really died. Nadie en realidad muere. I don't feel bad for one person in the movie. Yo no me siento mal por ninguna persona que muere en la película. They made a lot of good money. Ellos hacen muy buen dinero. They're all happy. Todos están felices. Everybody. Todos. The only thing sad is the guy who dies first. Lo único más triste es el primero que se muere. Probably got paid the least. Quizás ese le hayan pagado menos. That's sad. Eso es triste. The hero at the end makes the most money. El que es héroe es el que hace más dinero. So, but that's the only true part about it. Pero es la única parte que es verdad sobre las películas. So it doesn't bother me to watch it. Así que no me importa el mirarlas. In fact, I love to watch the special effects. En realidad me encanta ver los efectos especiales que tienen. Okay. So how real can they make it look? Qué tan reales los hacen ver. That's why I don't like old movies. Por eso es que no me gustan las películas antiguas. Because they are so fake. Porque son tan Fingido. fingido, Exaggerated. exagerado, Nothing to do with reality. nada que ver con la realidad. It doesn't even look real. Ni siquiera se ve que sea real. Okay. So, but it's fiction. Pero es ficción. Well, when we go to a movie, Cuando nosotros vamos a ver una película, like we were just saying, como lo estábamos diciendo, we want to escape reality queremos escaparnos de la realidad and enter into a different world. y entrar a un mundo diferente. Historically, Históricamente, that's exactly what apocalyptic literature did. exactamente eso es lo que es la literatura apocalíptica en el día And de what hoy. it did, Oh, ¿cómo? what it's always done. Lo que siempre ha hecho. Okay. It was created Fue creada for people who were suffering greatly para personas que estaban sufriendo muchísimo, without hope, sin esperanza, to give them an encouragement para darles un ánimo so that they could leave reality, para que puedan dejar la realidad enter into a crazy story, y entrar a una historia muy alocada, okay, where the good guys win donde los buenos ganan and the bad guys die. y los malos mueren. Okay. That's the purpose for it. Ese es el propósito de ello. And in fact, the movies copy this type of literature. En realidad fueron las películas las que copiaron este tipo de literatura. That's why they're so successful, Por eso es que son tan exitosos, because man has always desired that. porque el hombre siempre ha deseado esto. Now, apocalyptic literature was around before the Bible. Ahora, la literatura apocalíptica fue antes que la Biblia. We have apocalyptic literature in history Tenemos en la historia literatura apocalíptica before Daniel, antes de Daniel, before Ezekiel, antes de Ezequiel, before Isaiah. antes de Isaías. Okay, so they borrow from this style Así que ellos fueron los que agarraron prestado del estilo okay, and God uses it y Dios lo usó for this purpose. para este propósito. Daniel and Ezekiel specifically, Daniel y Ezequiel and específicamente Elijah, y Elías, they lived in horrible times, ellos vivieron en esos tiempos horribles okay, and many of their prophecies y muchas de sus profecías in this style en ese estilo was written for people fue escrito para personas who were going to be suffering incredibly, que iban a sufrir increíblemente and it applied to them y aplicados a ellos in the sense en el sentido that when they hear the de story que cuando escucharan la historia and they see these incredible y images vieran estas imágenes of increíbles giant angels and statues, de ángeles gigantes y estatuas,
and beasts and y horns and, bestias con cuernos. okay, all of these incredible images, Todas estas increíbles imágenes, the universe shaking, el universo que estaba temblando, okay, the sun turning dark and the moon going red, el sol obscureciéndose y la luna haciéndose sangre, like blood, o roja como sangre. okay? These images Estas imágenes would take them out of their suffering los sacarían de su and sufrimiento enter into this world entrarían a este mundo that is both physical and supernatural, que eran ambos físicos y supernaturales, where God is in control, donde Dios está en control, the enemy is fighting, el enemigo está peleando, but he doesn't have a chance. pero él no tiene una oportunidad. There's no way he's going to win. No hay forma que él vaya a ganar. And in the end, Y al final, he is destroyed. él es destruido. Okay? That's what apocalyptic literature is for. Para esto fue lo que fue hecho la literatura apocalíptica. So, the first question we have to ask, Así que la primera cosa que nos tenemos que preguntar, if that's the purpose for this, si ese fue el propósito de esto, then is it for us? ¿es para nosotros? Revelation, for example, Apocalipsis, por ejemplo, are these stories for us? ¿son estas historias para nosotros? Maybe if we're suffering severely, Quizá, si es que estamos sufriendo severamente, then Revelation would be a blessing, entonces Apocalipsis sería una gran bendición, because it allows you to not think about your suffering porque te permite el no pensar sobre tu sufrimiento and remember that in the big picture, y recordar que en la gran imagen God wins, Dios gana, Satan loses, Satanás pierde and you're on the right team. y tú estás en el equipo debido. So stay on that team. Así que mantente en ese equipo. And it should give you a peace. Y eso te debe de dar paz. When we apply it incorrectly, Cuando lo aplicamos incorrectamente, it creates fear. es cuando crea miedo. When we're using apocalyptic literature Cuando estamos usando la literatura apocalíptica to scare people, para to put fear in people, para poner miedo en las Espantar, personas. scare, espantar. Espantar, ok. okay, espantar, okay, to Scare. scare people, Para espantar, then we're using it not in the way that God designed it. no lo estamos usando de la forma que Dios lo diseñó. When we're at peace in this world, Cuando nosotros estamos con paz en este mundo, when we're not being persecuted, cuando no estamos siendo perseguidos, then we should read Revelation debemos de leer Apocalipsis and say, that's for someone else y decir eso es para alguien más in the future. en el futuro. And when I read it, Y cuando lo lea, I can imagine what it's going to be like, me puedo imaginar cómo va a suceder, but it should remind me pero me debe de recordar God is in control. que Dios está en control, The enemy's never going to win. que el enemigo nunca va a ganar, God knows what he's doing. que Dios sabe lo que está haciendo And in the end, all evil is going to be destroyed. y al final toda la maldad va a ser destruida. That should give me peace. Eso me debe de dar paz. So what I look at when I hear somebody interpreting Revelation Lo que yo busco cada vez que me escucho una persona que está interpretando Apocalipsis, what are they teaching? ¿qué es lo que están enseñando? Fear ¿Miedo or hope? o esperanza? If it's fear, Si es miedo, they're misusing the word of God. no están usando bien la palabra de Dios. If it's hope, Si es esperanza, if that's their message, si ese es su mensaje, then that's a good purpose. entonces sí, eso tiene un buen propósito. So that's one of the rules of apocalyptic literature. Esa es una de las reglas de la literatura apocalíptica. Now, the other thing we learned with apocalyptic literature Ahora, la otra cosa que aprendemos con la
literatura apocalíptica. is no matter how incredibly fantasy it might seem, No importa qué tanta Fantasioso. fantasía, Fantasioso. fantasioso ¿en qué? ¿En qué cosa? that it seems, que se vea, okay, it has a connection to reality. tiene una conexión con la realidad. The question in hermeneutics La pregunta en la hermenéutica, is what parts are literal ¿cuáles partes son literales and what parts are symbolic? y cuáles son simbólicas? So to do that, Para hacer eso, we have to look at how it's been interpreted. tenemos que ver cómo es que fue interpretado. Okay, so we're going to start with Así que vamos a Daniel's vision. empezar. Hey! Pinta. Asustó. Mala. ¿Quién es? ¿La No, es- bebecita? Pinta Se ponen a bebecito jugar. jugar, pero Pinta pegue a ella muy fuerte. Pinta, la bebecita es la café. Sí. Sí. Brown one. Y la pinta pues de white and black. Ok. Ajá. Qué linda. Mira, ¿sí puede ver ellos? Sí. Un poquito, veo la mesa redonda y se ve la bebecita. Okay, so ¿Sabes qué voy a hacer? Eso. Se ve la cola. The tail of bebecita waving, you know? yeah. Okay, where is Daniel? Oh, I thought I had it on a slide. I guess not. Okay. Yo pienso tener un PowerPoint con ese, pero no. Okay. Entonces, wow. Okay, Daniel 8. Daniel capítulo 8. ¿Sí puede ver? Sí. Y okay. All right, so when we read about this vision, Cuando leemos sobre esta visión, Daniel chapter 8, Daniel capítulo 8, okay? It's the third year es el tercer año of the reign of one of the kings. del reinado de uno de los reyes. Daniel had a vision, Daniel tuvo una visión. okay? When he saw this vision, Cuando él vio esta visión okay, and he says, he lifted his eyes up y dijo que levantó sus ojos and he saw a ram standing on the side of the canal. y vio ¿qué es un ram? Un carnero. Carnero, Okay. okay, on the side of a canal, En un lado de un canal okay? And it had two horns. y tenía dos cuernos. They were large horns, Eran cuernos grandes, but one was bigger than the other. pero uno era más grande que el otro. And the bigger one came up afterwards, Y el más grande salió después. okay? And he sees the ram attacking west and north and south. Y ve al grande The ram. atacando. The ram. Vea al carnero atacando el West and north and south. el norte, el sur, el este y el oeste. And no beast could stand before him. Y no había bestia que pudiera estar en su contra. Okay? And he did whatever he wanted, Él hizo lo que él quiso and nobody could rescue them from his power. y nadie pudo rescatarlos de su poder. Okay.
let's just take that first part. Vamos a tomar nada más esta primera parte, Because he gets an interpretation. porque él obtiene una interpretación. Daniel gets an interpretation from Gabriel. Daniel es el que obtiene la interpretación de Gabriel. Okay? Gabriel, So- el ángel, el arcángel. Arcángel. Así es. So, and when Daniel saw Gabriel, Y cuando Daniel vio a Gabriel, he was scared and fell on his face. él tuvo mucho miedo y cayó en su cara. And here we go with this rule of interpretation literature. Y aquí es donde empezamos con la interpretación de la literatura. When you read it without understanding, Cuando la lees sin entendimiento and when you know you're in the presence of God, y cuando sabes que estás en la presencia de Dios, you're afraid. tienes miedo. The first thing Gabriel said, Lo primero que dijo Gabriel, relax. Relax. cálmate, relájate, Understand entiende that this vision que esta visión is for a future time. es para un tiempo futuro. And then he lifts him up. Y luego lo levantó. Okay. Now he falls into a deep sleep Él cae en un sueño profundo and he says, Daniel, let me explain what's going to happen in the end. y le dice, Daniel, déjame explicarte lo que va a suceder al final. Okay. And he says, the ram that you saw with 2 horns Dice, el carnero que vistes con 2 cuernos are the kings of Media and Persia. son los reinos de Media y de Persia. And the goat is the king of Greece. Y el carnero, No, yeah, the ram. See, y el carnero es que is the king of Greece. es el rey de Grecia. Okay. And the great horn between his eyes, Y el gran cuerno, el cuerno más grande que está entre medio de sus ojos is the first king. es el primer rey. Okay. Now we know that's Alexander the Great. Ahora nosotros sabemos que fue Alejandro el Magno. Okay. Now here's where we can understand some rules of hermeneutics. Aquí es donde podemos entender algunas de las interpretaciones de las reglas de interpretación De hermenéutica. de la hermenéutica. Okay. When it says king, Cuando dice rey, it can mean nation. puede ser una nación, It could mean ruler. puede ser un gobernante, It can mean authority. puede significar autoridad, It can even mean the most powerful person. puede ser aún la persona más poderosa, Because Alexander was never a king. porque Alejandro el Magno nunca fue rey Okay. And he wasn't even the first king of Greece. y tampoco fue el primer rey de Grecia. His father was the first king of Greece. Su padre fue el que fue el primer rey de Grecia. He left as a general Él salió como general to attack and conquer, a atacar y a conquistar, not as king, no como rey, but as general of an army. sino como un general de un ejército. So, and if you look in all apocalyptic literature, Y si miramos toda la literatura apocalíptica, we see the same concept. miramos el mismo concepto. Kingdom, Reinado, king, rey, horn, cuernos, even the animals, aún los animales. they're not specific. No Bestias. Yeah, beasts, they're not specific. no son específicos. A horn doesn't always mean a literal king. Un cuerno no siempre es literalmente que signifique un rey. An animal doesn't always mean an empire, Un animal no siempre significa ser un imperio, because this ram porque este carnero was attacking other beasts estaba atacando a otras bestias and they couldn't stop him. y no pudieron pararlo. So these other beasts, Así que estas otras bestias they weren't empires. no eran They were not imperios, empires. They were just countries eran únicamente países or cities o ciudades or tribes, o tribus, okay? But none of them could stand against him. pero ninguno de ellos le podían ganar. Now we do know when it says higher than another or greater than another, Lo que sí sabemos es que cuando dice que más alto que otros o más grande que otros, it means more powerful. significa con más poder.
or more authority. o con más autoridad. Okay, so these are general rules that we can find. Estas son reglas generales que podemos encontrar. Now, this is important when we read Revelation, Ahora, esto es importante cuando leemos Apocalipsis, because Revelation porque Apocalipsis uses hundreds of concepts from the Old Testament, usa cientos de conceptos del Antiguo Testamento, symbols that we find in the Old Testament, símbolos que encontramos en el Antiguo Testamento, images that we see. imágenes que vemos. When it talks about a woman with 12 stars Cuando hablamos de una mujer con 2 estrellas around her head alrededor de su and a cabeza crown, y una corona, that goes back to Joseph. eso se regresa al tiempo de José, When he was one of the stars, cuando él era uno de las estrellas, and he says y él dijo that the sun and the moon que el sol y la luna and the other 11 y stars, las otras 11 estrellas, they bow down to him. ellos se bow down, Adorar enfrente. Se inclinarían, inclinarían se inclinarían. a la estrella de él. Okay, Bow so we down, know ¿no? that's Inclinar. it's symbolic of Israel, Sabemos que esto es simbólico de Israel and that totally eliminates the Catholic Church y esto totalmente elimina a la Iglesia Católica and the Virgin Mary y la Virgen María as a possible interpretation, como una posible interpretación, because they have nothing to do with that. porque no tiene nada que ver con eso. Okay, even if it's a woman Aún si es una mujer that they put stars over their que le head, pusieron a estrellas sobre su cabeza, so does Paramount Pictures. únicamente siente. So does Paramount Pictures. Ajá. The movies. Los películas de Paramount Oh. Pictures. Los películas de Paramount Pictures. Tiene Sí. 12 estrellas alrededor de la montaña. Ujú. Y la montaña tiene 7 ceros. It doesn't mean the movie industry is the woman. No quiere decir que la industria de las películas son de esa Mujer is the woman. es la mujer. Ajá. Okay. You didn't understand that? All right. Yeah. Okay. So we have to interpret the Bible with the Bible. Así que tenemos que interpretar a la Biblia con la Biblia. Okay. So if we don't, Si no lo hacemos, if we go outside of the Bible si salimos de la Biblia for interpretations, para interpretaciones, then anything could be true. entonces cualquier cosa puede ser verdad And there's no guide. y no va a haber una guía. Now, I've heard some people argue, Yo he escuchado a algunas personas but argumentar, the Spirit will guide you into all truth. pero el Espíritu te guiará en toda verdad. Right? ¿Sí? That's his promise. Esa es su promesa. Context, context, context. Contexto, contexto, contexto. Jesus was saying that to the 12. Jesús le estaba diciendo eso a los 12. That was his promise to them. Esa fue su promesa para ellos. And he said, Y él dijo, the Spirit will take what I have taught you el Espíritu tomará lo que yo ya les enseñé and he will teach you y él les enseñará and he will guide you into all truth. y él les guiará en toda verdad. He will take what is mine Él tomará lo que es mío and give it to you. y se los dará a ustedes. Now, the closest we get to new revelation Ahora, lo más cercano que llegamos a una nueva revelation revelación is when Jesus says, es cuando Jesús dijo, I gotta remember exactly what it says. He said, I was just reading it a minute ago. lo Casi acabo de leer hace un minuto y tengo que recordarlo. He says, there are some things I can't tell you yet Dijo, hay algunas cosas que todavía no les puedo decir because you won't understand them. porque no las entenderían. But when the Spirit comes, Pero cuando el Espíritu he will venga, explain them to you Él se las explicará and he will guide you into truth. y Él los guiará a la verdad. Okay. And that's where he says, Y es entonces cuando Él dice, he will take what is mine Él tomará lo que es mío and what is the Father's y lo que es del Padre and he will teach you. y Él les enseñará. Okay.
Now, if we say that applies to every Christian, Ahora, si decimos que eso aplica a todo cristiano, then we're in trouble estamos en problemas, because none of us have been taught by Jesus. porque ninguno de nosotros fuimos enseñados por Jesús. So the Spirit has nothing to take with. He has nothing to work with. Así que el Espíritu no tiene nada con que trabajar. Okay. Now, if you want to say he just gives you new revelation, Ahora, si quieres que Él, si dices que Él te dio nueva revelación, and it doesn't have to do with what's in the Bible, y no tiene que ver con lo que está escrito en la Biblia, and that verse is your defense of that, y ese versículo es tu defensa, then read the context of that whole section. entonces lee el contexto de toda esa sección. Because he also says, Porque también dice, the same people la misma persona who he made this promise to a quien Él les dio esta promesa are going to go before kings van a estar ante reyes in all of the world, en todo el mundo, in different areas. en diferentes áreas. They're going to be persecuted, Van a ser perseguidos, they're going to be tortured, van a ser torturados and they are going to die. y van a morir. Now that happened to the 12. Ahora, esto le sucedió a los 12. It doesn't happen to every Christian. Eso no le sucede a todos los cristianos. So we have to be careful with taking that verse in that way. Tenemos que tener cuidado de To take that tomar verse in ese that way. versículo de esa forma. Okay? You I have can't a just question. pick it. Yeah. ¿Qué pasó? Pero te refieres a precisamente que el Espíritu le recordará todo lo que mi padre me dijo. Pero sin embargo, el Espíritu Santo sí está con nosotros, ¿verdad? Sí. Right. Ok. Sí, es con nosotros. Pero la promesa para guiar a nosotros en toda la verdad, afuera del contexto de la Biblia, for new revelation, Para una nueva revelación, that was for the apostles. eso era para los apóstoles. Ok. Y para Okay. We have the word of God Nosotros tenemos la palabra de Dios revealed by them, revelada por ellos. and what we learn from that, Y lo que aprendemos de allí, he can teach us from that. Él nos puede enseñar a través de ella. Ajá, o sea, nos recordará lo que nos ha dicho, pero la palabra de Dios. Exacto. Así es. So the Okay. more we study Entre más estudiamos and the more we learn the word of God, y entre más aprendemos de la palabra de the Dios, more the Spirit can teach us. más es lo que el Espíritu nos puede Ok. enseñar. Entiendo perfecto. Okay. Hay que separar muy bien, como dices, ¿no? Ok. Okay. Muy bien. So in Revelation En Apocalipsis and in apocalyptic literature, y en la literatura apocalíptica, we have to use the Bible to interpret the Bible. tenemos que usar la Biblia para interpretar la Biblia. Because according to Jesus, Porque de acuerdo a Jesús, that's how God does it. así es como lo hace Dios. We see that whenever the apostles quote a prophecy, Lo vemos cada vez que los apóstoles citaban una a prophecy, profecía from the Old Testament, del Antiguo Testamento and say that it was fulfilled y decían que había sido llenada in the New Testament, en el Nuevo Testamento, especially in the life of Jesus. especialmente en la vida de Jesús. Okay, go to Isaiah. Ve a Isaías, We're going to go to chapter 7, al capítulo 7, the sign of Emmanuel. Ah, ya. Me la encanta. señal de Manuel, Okay, the virgin birth. el nacimiento virgen. Okay, now go ahead and read 10 through 16. Lee del 10 al 16, por favor. ¿En voz alta? Sí, por favor. Hablo, nomás leo hasta el 14, ¿eh? No veo lo demás. Sí, yo voy a mover un poco. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide una
una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré ni tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Okay. Vamos a mover. La virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Ok, ¿hasta ahí? Okay. Yeah, hasta ahí. Okay. ¿Qué versión es esta de la Biblia? Nunca había oído eso de mantequilla y miel. Reina Valera 95. Es nueva versión Reina Valera. Es Reina Valera revisiones. Ajá. Como es más moderno, pero Reina Valera en palabras más sencillas. Ok. Más contemporáneo. Es fácil muy fácil para leer, ¿sí? Buena versión. Es en logos, en nuestros logos, ¿ok? Usted tiene acceso de logos, ¿sí? Sí. Ok. Entonces es la versión esa adentro, ¿ok? So, now what it says here Ahora, lo que dice aquí is that when this child is born from this virgin, es que cuando este niño sea nacido de esta virgen, before he becomes old enough antes que él sea lo suficientemente grande to know good from evil, para conocer lo bueno de lo malo, there was a specific prophecy that was going to be fulfilled. iba a haber una profecía específica que se iba a llenar. Okay. And that was that the two kings Y es de que los dos reyes that Ahaz was afraid of, de las que Acaz le tenía miedo, okay, that he was worried about, de que con el que él tenía preocupación, and he was actually going to make a treaty with these kings y que en realidad él iba a hacer un trato con estos reyes to try and protect himself from Assyria para tratar de protegerse a sí mismo con Asiria, instead of depending on Jehovah. en lugar de depender de Jehová. God said, Dios dijo, I'm going to give you a sign te voy a dar una señal so that you know para que tú sepas you cannot depend on other nations. que no puedes depender de otras naciones. I will destroy those two cities, those two kings. Yo destruiré a esos dos reyes Before the virgin's child, antes de the child of the virgin, antes que el hijo de la virgen is old enough to know good and evil. sea lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Okay? Now, that prophecy Ahora, esta profecía was used in reference to Jesus. fue usada en referencia a Jesús. How is that possible? ¿Cómo es que eso puede ser posible? And how was this fulfilled ¿Y cómo fue que fue llenada in the Old Testament? en el Viejo Testamento? We go el to Antiguo chapter 9. Testamento. Vamos a ir al capítulo 9. Okay? I think it's 9. Let me find it. Nacimiento. Yeah, hang on. Nacimiento y reinado. Espera, ¿no habla de Jesús? Se le pone por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ajá. Un momento. Pero es verdad, si se cumplió la profecía, entonces no pudo haber sido, eran 600 años antes. Sí, esa es la cosa. Oh. Mover el tapete, oh. Oh my God. Sí, es muy diferente, sí. Wow. Okay. In chapter 8, En el capítulo 8, verse 3. versículo 3. ¿Quieres que lo lea? Sí.
Nomás el puro 3. Yeah. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo, Jehová, ponle por nombre Maher Shalal Hashbaz. Okay. Okay. Which what that means. Que lo que quiere decir. Look for the interpretation of that one. ¿Qué quiere decir Maher Salal Hasbaz? That's what I'm looking up real quick. Se supone que va a sustituir lo de Emmanuel. It means it's going to come quickly. Quiere decir vendrá pronto. Okay. That's what his name means. That's his name. Ese es su nombre. Okay. Va a venir rápido. Because this was the sign. And well, here's the thing. Aquí está la cosa. He says he went into the prophetess. Él dice que se llegó a la profetisa. And she had a child. Y ella concibió un hijo. Now that means esto quiere decir at the time the prophecy was made, que al tiempo cuando esa profecía fue hecha, she was a virgin. Ella era una virgen. Then Isaiah married her. Luego Isaías se casó. They had a child. Tuvieron un hijo. And exactly what was prophesied happened. Y exactamente lo que fue profetizado, eso sucedió. Before that child was old enough, antes que ese hijo fuera lo suficientemente grande, para decir those two cities were destroyed. Estas dos ciudades fueron destruidas. Okay, that fulfilled the prophecy. Y esto fue lo que llenó la profecía. And it's interesting because y es interesante porque with the Jews, con los judíos, the sign of the virgin birth, la señal del nacimiento virgen, was never understood as prophetic. Nunca fue entendido como profético. About the Messiah. Sobre el Mesías. They understood it to be fulfilled. Ellos lo entendían como que ya había sido llenado. Okay. But when the disciples heard about it, pero cuando los discípulos escucharon, and they wrote about Mary, y escribieron sobre María, they said, ellos dijeron, and this fulfilled the prophecy, y esto llenó la profecía, about the virgin with the child, sobre la virgen con su hijo, in a way that nobody expected. De una forma que nadie lo esperaba. She was still a virgin when she had the child. Todavía ella fue una virgen después de haber dado a luz. Okay. And she stayed a virgin. Y se mantuvo virgen. Until after he was born. Aún después de que él había nacido. Nobody expected that. Nadie esperaba eso. Nobody was looking for a virgin. Nadie buscaba a una virgen. Who would have a supernatural birth. Que tuviera un nacimiento supernatural. Nobody was expecting that. Nadie lo esperaba. But when the disciples saw it, pero cuando los discípulos lo vieron, and they heard about it, y escucharon de ello, and when the prophet and the prophetess in the temple, y cuando el profeta y la profetisa in the temple, when they heard about Jesus, cuando ellos escucharon sobre Jesús, when Zacharias and Elizabeth heard about Jesus, cuando Zacarías y Elizabeth escucharon de Jesús, and when Mary and Joseph heard the news, y cuando María y Jesús escucharon la noticia, okay, Josué, when they heard the news, José, okay, okay, oh, I thought you said Jesus. When they heard the news, cuando ellos escucharon la noticia, that Mary was a virgin, de que María era una virgen, and she was going to give birth, y iba a dar a luz, they immediately thought back to this prophecy. Inmediatamente pensaron en esa otra profecía and they said, anterior, oh, y dijeron,
Oh, Now we know how to connect it ahora sabemos cómo conectarla to chapter 9. al capítulo 9. Because in chapter 9, Porque en el capítulo 9 it says a son is born, dice que a child is born, un hijo nació and a son is given. y un hijo fue dado. Chapter 9, verse 6. En el versículo 6 del capítulo 9, lo leo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verse 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confiándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nobody in the time of Isaiah Nadie en el tiempo de Isaías connected this to Isaiah's child. conectaba esto con el nacimiento de Isaías. Of the child of Isaiah, of Isaiah's El child. hijo de Isaías. Okay? Nobody connected it to that. Nadie lo conectaba con eso. They just thought Únicamente pensaron this would be a child que este sería un hijo in the future, en el futuro, born in the line of David, nacido en la línea de David, and he would sit on the throne of David. y él se sentará en el trono de David. Okay? They never connected those two prophecies. Nunca conectaron a esas dos profecías juntas. Now, that should make us very humble Esto nos debe de hacer muy humildes about predicting prophecy. sobre el predecir la profecía. Okay? Because we don't know how many prophecies Porque nosotros no sabemos cuántas profecías are already out there ya andan por ahí, that we think are already fulfilled, que nosotros pensamos que ya se hayan llenado, and God might fulfill them again y Dios las pueda llenar otra vez in a way that we never expected. de una forma que nunca pudiéramos imaginarnos. Okay? It should keep us very humble. Nos debe de mantener muy humildes. Una pregunta. Sí. O sea, ¿me estás diciendo que esto no habla de Jesús? The prediction La predicción wasn't specifically about Jesus. no fue específicamente sobre Jesús, But when the disciples pero cuando los discípulos saw something supernatural, vieron algo supernatural, when the nation of Israel, cuando la nación de Israel, when they saw something supernatural, cuando vieron algo supernatural, they would look back in the scriptures cuando ellos miraban algo supernatural, volteaban a ver al Antiguo Testamento, in the scriptures, en las Escrituras, and say, has God done it this way before? y ellos se pensaban, ¿lo ha hecho Dios de esta forma anteriormente? Do we see some similarities Vemos algunas similitudes between what God has done entre lo que Dios ha hecho and what's happening now? y lo que está sucediendo ahorita. Now, the rule for the Pharisees and the Sadducees, Ahora, la regla de los fariseos y los saduceos, if it was new, si era nuevo, it was not true. no era verdad. If it was like something God had never done before, Si era algo que como que nunca antes Dios lo había hecho, then it's not from God, entonces no era de Dios. because God doesn't change, Porque Dios no cambia okay? And he never does something y nunca hace algo without witnesses beforehand. sin testigos de antemano. He always says, Él siempre dice, if I do something, si yo hago algo, I will announce it first primero lo anunciaré through the prophets, a través de los profetas. give you two witnesses Les daré dos testigos so that you know for sure para que sepan con seguridad this is me, que este soy yo, this is God, este es Dios, and God is working here. y Dios está trabajando aquí. Okay? So they always look back to the Old Testament. Así que
siempre miraban hacia el Antiguo Testamento. That's why Paul and Peter and James, Por eso es que Pablo, Pedro y Santiago, whenever they talked about what God is doing in the church, cuando ellos hablaban sobre algo que Dios estaba haciendo en la iglesia, they would quote from something in the Old Testament citaban de algo en el Antiguo Testamento and say, it's the same way God worked back then. y era como decir, es de la misma forma como Dios trabajó en aquel entonces. Okay. When Paul wants to separate between grace and law, Cuando Pablo quería separar entre la ley y la gracia, he talks about the two sons of Abram. él habla sobre los dos hijos de Abraham. One was given by promise, Uno fue dado por la promesa and the blessing came from him. y la bendición vino de él. The other one came from Abraham and his wife's works. Y el otro llegó a través de To Abraham and his wife's works, their works. de Abraham y sus obras. Okay. The works of Abraham and his wife, sorry. Las obras de Abraham Y su esposa. y su esposa. Okay. And that never brought the blessing. Y esto nunca trajo la bendición. They had God's favor, Tenían el favor de Dios, but that wasn't how the blessing would come. pero no sería de esa forma como vendría la bendición. And that was Paul's justification for saying, Y esta era la justificación de Pablo para decir, it's not new. no es nuevo. God has done this in the past. Dios ya lo ha hecho esto mismo en el pasado. Grace Gracias. and the promise of forgiveness, Y la promesa del perdón, not depending on our works, sin depender de nuestras obras, just trusting in God, únicamente confiando en Dios. that brings the blessing. Esto es lo que trae la bendición. The law never does. La ley nunca lo hace. Ok. Esos dos hijos te refieres a Isaac y Ismael, ¿no? Ismael. Sí, Isaac y Ismael. Ok. Y Pablo usa Pero, en Gálatas. Entiendo la idea muy bien, pero me llama la atención. Lo que estás diciendo es que esta misma profecía se puede usar para el tiempo de Isaías y para Jesús, para los dos. Sí. Es porque when they saw a supernatural virgin birth, Cuando ellos Sí, vieron sí. un nacimiento supernatural, they connected it ellos lo conectaron and said, oh, y dijeron, just like with Isaiah's son, así como sucedió con but el hijo more de Isaías, literal. pero en este otro nacimiento más literal todavía. Now, the thing that we learn from that, Ahora, la cosa que vemos de esto, que aprendimos de esto, if we understand Jewish prophecy, si es que entendemos la profecía judía, what was the situation back then? ¿cuál era la situación en aquel entonces? And there we see incredible things Y allí vemos grandes cosas, increíbles cosas, that we would never understand que nunca entenderíamos unless we understand, a menos que entendemos, unless we do understand a menos de que sí entendamos how it's fulfilled. cómo es que es llenada. Okay. In this prophecy in Isaiah, En esta profecía de Isaías, Israel was wicked. Israel era malo And because of that, y por eso they were going to be taken in captivity. iban a ser llevados en cautiverio. The name Emmanuel El nombre Emmanuel means God is going to visit us significa Dios va a visitarnos and he will judge us. y Él nos juzgará. If we accept him, Si lo aceptamos, then we will not be destroyed. nosotros no seremos destruidos. But if we reject him, Pero si lo rechazamos, we're going to be conquered by Assyria vamos a ser conquistados por And- Asiria Assyria, and go into captivity, y vamos al cautiverio and nobody will save us. y nadie nos va a salvar. If we depend on anybody else Si dependemos de cualquier otra persona or other otra nation nación for our protection para nuestra protección and don't trust in God, y no confiamos en Dios, we will be destroyed. seremos destruidos. That's what Emmanuel meant. Eso es lo que quería decir Emmanuel.
God with us Dios con nosotros to judge us para juzgarnos and save us y salvarnos or destroy us o destruirnos if we don't listen. si no escuchamos. And that's exactly what happened. Y es exactamente lo que sucedió. Now that is the context of Jesus, even more severe. Este es el contexto de Jesús aún más severo. He told Israel, Él le dijo a Israel, I am God with you. yo soy Dios con If ustedes. you trust in Si me ustedes confían en mí and stop trusting in the Pharisees y paran de confiar en los fariseos and the y Sanhedrin los sanadrines and other y nations otras naciones and your gifts to Rome y sus regalos a Roma to try and buy your freedom para tratar de comprar su libertad and your peace, y su paz. if you trust in me, Si confían en mí, I will bring you out of it yo los sacaré and I will give you freedom. y les daré libertad. But if you don't, Pero si no, I will destroy you. yo los destruiré. You will go into captivity Irán al cautiverio until your time has come hasta que llegue su tiempo to come back to your land. a que regresen a su tierra. Exactly like the time of Isaiah. Exactamente como el tiempo de Isaías. It's incredibly more profound. Es increíblemente más profundo. Entonces, esta profecía habla tanto del hijo de Isaías como de Jesús. Las dos. Pero sin su entendimiento. Without them even realizing it. Sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Until it happened. Hasta que sucedió. That should teach us. Esto nos debe de enseñar. There are probably things. Que hay probablemente cosas. Like the destruction of Babylon. Como la destrucción de Babilonia. That are not yet fulfilled completely. Que todavía no son llenadas completamente. Like the salvation of Jerusalem. Como la salvación de Jerusalén. And the purification of Jerusalem. Y la purificación de Jerusalén. And the exaltation of Jerusalem. Y la exaltación de Jerusalén. These are going to be more literal than we ever imagined. Estas van a ser más literales de lo que nos podemos imaginar. Okay. Pero, por ejemplo, eso de admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, ahí sí se está refiriendo a Jesús, ¿no? Sí, but they didn't make the connection. Pero ellos no hicieron la conexión. Sí, with this child con este hijo and the child of Isaiah. Y el niño de Isaías. Okay. Because as far as they understood, porque como ellos entendían, when those two nations were destroyed, cuando esas dos naciones fueron destruidas, that was the end of that prophecy. Para ellos ese fue el final de esa profecía. It was fulfilled. Fue llenada. The prophetess was a virgin. La profetisa era una virgen. But then she was with Elijah. Pero luego estuvo con Elías. And she had a child. Tuvo un hijo. And when that child was born, cuando ese hijo nació, the two nations were destroyed. Las dos naciones fueron destruidas. Before that child was old enough. Antes de que ese hijo fuera lo suficientemente grande. To know good from evil. Para conocer lo bueno de lo malo. And they would have understood chapter 9. Y ellos entenderían el capítulo 9. As just a prediction. Como nada más una predicción. Of a future ruler that would be born. De un gobernante a future futuro ruler que iba a nacer. That would become the one to sit on the throne of David. Que vendría siendo el que se iba a sentar en el trono de David. The Messiah. El Mesías. They knew this was messianic. Ellos sabían que este sí era mesiánico. They didn't know the virgin birth was messianic. No sabían que el nacimiento virgen era mesiánico. They thought it was fulfilled. Ellos pensaban que ya había sido llenado. ¿Quiénes ellos? ¿Los de antes o los apóstoles? Los
todos los judíos y Todos. también todo Israel. Todo Israel hasta el nacimiento de Jesús. Ah, ya entiendo. O sea, los judíos actuales, por ejemplo, o los de antes, entendieron que la profecía también hablaba de Jesús por una parte y se quedaron en el hijo de Isaías. A eso. Exactly. They thought it was done. Ellos Ok. pensaban que allí cuando nació el hijo, ya con eso ya se había completado la profecía. But when Okay. the angel told Mary, Pero cuando el ángel le dijo a María, you will be a virgin, tú serás una virgen, but you're going to have a child. pero vas a tener un hijo And his government y su gobierno will be forever. será por siempre. That's when Mary would have made the connection Ahí es donde María pudo haber hecho la conexión Ajá. and said, oh, wow. y decir, wow. Okay. Then Isaiah's child wasn't the only fulfillment. Entonces el hijo de Isaías no era el único cumplimiento. There's a second fulfillment. Hay un segundo llenamiento More detailed. con más detalle. More Y más literal. poderoso, ¿no? Más importante, Sí, más mucho poderoso. Yeah, because with Jesus, Porque con Jesús it was literally God with us. era literalmente Dios con nosotros. That means Isaiah's son Esto quiere decir que el hijo de Isaías was just a type or a shadow era un tipo o una sombra of the future Messiah. del futuro Mesías, But nobody expected that. pero nadie lo esperaba. Ah, ok. That's my point. Y ese es mi punto. When we're Perfecto. talking about future prophecy, Cuando estamos hablando de profecía en el futuro, we should expect to be surprised debemos de esperar ser sorprendidos at how God fulfills it. en cómo es que Dios lo viene. We shouldn't expect to understand it all perfectly, No debemos de esperar que lo hayamos entendido completamente, exactly how it's going to be fulfilled. exactamente cómo va a ser llenado. And the more specific Y lo más específico, that when I hear a teacher que cuando yo escucho a un maestro talking about the fulfillment of prophecy hablando sobre el llenamiento de las profecías in the future, en el futuro, the more specific they are, entre más específicos son, the less credibility they have for me. menos credibilidad tienen conmigo. Ok. Because for me, what that means, Porque para mí eso significa they miss the point of prophecy. que ellos no entienden el punto de la profecía. Yeah. Wow. O sea que una profecía puede haberse cumplido en su totalidad. Oh, Elías, perdón, Elías, no Isaías, no Elías, perdón. Isaías, sí. Sí, O sea Isaías. que hay profecías que ya se cumplieron. La palabra fulfillment es más que llenado, es completado. Sí, completado, llenado. O llenado, ok. Sí. O sea que hay profecías que ya están completadas y otras que están completadas como una sombra y falta el significado más fuerte. Sí. Como en Es- esta ocasión, ya entendí perfecto. Y hay otras que creemos ya cumplidas y resulta que pueden ser como esta, que se va a cumplir doble. Así es. Como la sombra y O lo fuerte. triple, hay triple cumplimiento, o cuádruple, no sé. Hay, por ejemplo, en Anticristo. John says that many antichrists are right there in the first century. Juan dijo que Many antichrists muchos anticristos were there in the first century. estaban en el primer centenario, But the antichrist will come. pero que el anticristo vendría. We have at least 3 types of the antichrist Tenemos de menos 3 tipos de anticristo. when we look at the history Cuando vemos a la historia of people who have persecuted the Jews. de gente que persiguieron a los judíos, Claro. We have at least 3 or 4. de menos tenemos 3 o 4. Como Hitler. Sí, Hitler es otro tipo de anticristo. Stalin, otro tipo de anticristo. Y, Nerón. sí, no recuerdo, Nerón, Domínico, Nero. pero ellos son más contra cristianidad de judaísmo. Son más ok. contra cristianidad. Pero
hay dos generales, entrar en Jerusalén y destruir el templo y matar un sacrificio sucio en el altar. There were two different generals in history that have entered into the temple and destroyed and sacrificed a pig on the altar. So, Wow. so that's at least twice in history that they've done that literally. De menos son 2 veces que han sucedido literalmente. The fulfillment of that El llenamiento de eso will be when a future ruler será cuando un gobernante futuro goes into the temple entre al templo in Jerusalem en Jerusalén and declares himself to be the God. y se declare a sí mismo ser el Dios. Okay? That is the ultimate blasphemy. Esa es la blasfemia Extremo. Más extremo. Extrema. O el horrible sacrilegio, que es lo Y mismo. sacrilegio también, okay? So, that's a future prophecy, Esta es una futura profecía futura. okay? The exaltation of Israel. La exaltación de Israel. Okay? We know, for example, with the temple, Nosotros sabemos, por ejemplo, con el templo, it says that Moses designed the temple dice que Moisés diseñó el templo based on the pattern he saw in heaven. basado en el patrón que él vio en los cielos. A temple in heaven Un templo en los cielos that had a specific order to it. que tenía un orden específico. Now, he started with the tabernacle, Él empezó con el tabernáculo, then he built a temple, luego edificó el templo and that temple's been rebuilt 4 or 5 times now, y ese templo ha sido reedificado 4 o 5 veces ya. okay? And it's going to be rebuilt again in the future. Y va a ser nuevamente reedificado en el futuro. But in Revelation 21, Pero en Apocalipsis 21 it says there will be a new Jerusalem, dice que habrá una nueva Jerusalén okay, with a temple in it con un templo en él that comes down from heaven, que baja del cielo and we don't know how that's going to be y fulfilled. no sabemos cómo es que eso va a ser llenado. It may be more literally than we can imagine. Puede ser más literal de lo que no podemos imaginar. That Wow, may es be what verdad. Moses saw Quizá eso sea lo que vio Moisés and built the tabernacle based on that. y que haya hecho el tabernáculo basado en lo que vio. Okay, so it should keep us humble about interpreting prophecy. Así que esto nos debe de mantener humildes sobre la interpretación The prophecy. de la profecía. Okay, Sí. ¿tiene sentido? Sí, mucho. Okay, good. All right, so let's go back to Daniel. Regresemos a Daniel Okay, and let's see a little bit more about this prophecy. y vamos a ver un poco más sobre esta profecía. Okay, we're going to go into Daniel 7. Vamos a entrar a Daniel 7. Now, here's a really famous prophecy. Aquí está una profecía muy Famosa. famosa. He saw a vision. Él vio una visión. 4 beasts came out of the sea. 4 bestias salieron del mar. The first was like a lion, verse 4, La primera fue como un león and had eagle's wings. Oh, las águilas. y Qué bueno. tenía alas de águila. Qué bueno. And it says, then its wings were plucked off. That's not luego- good. No ¿Qué? es bueno por climáticas. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas And it was lifted off the ground y fue levantada del suelo and stood on 2 feet like a man. y se puso en sus 2 pies como un hombre And the mind of a man was given to it. y la mente de un hombre se le fue dada. And then another beast, Y otra bestia, a second one, una segunda, like a bear, como un oso, and it was raised up on one side, y fue alzado de un costado. and it had 3 ribs in its mouth, Tenía 3 costillas entre los dientes. and it was told to arise, devour much flesh. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. And another like a leopard,
Después miré una como un leopardo, 4 wings of a bird on its back, 4 alas de aves en sus espaldas. and the beast had 4 heads, La bestia tenía 4 cabezas and dominion was given to it. y el dominio le fue dado. And after that, in the vision, Después de eso, en la visión, I saw a 4th beast, vi una 4ª bestia, terrifying and very strong, espantosa y fuerte. and it had teeth of iron, Tenía dientes de hierro and it broke in pieces and crushed anything that was left in his feet. devoraba y desmenuzaba las sobras holladas con sus dientes. And it was different from all of the beasts before it, Y era muy diferente a las bestias que vi. and it had 10 horns. Tenía 10 cuernos. And I looked at the horns, Mientras contemplaba los cuernos, and there came up another horn salió otro cuerno before the 3 of the first horns were destroyed, were plucked up. y y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Okay. And this horn Y este cuerno had eyes like a man tenía ojos como hombre and a mouth speaking great things. y una boca que hablaba grandes cosas. Okay. And there's the vision. Aquí está la visión. Okay. Now he has a vision of heaven. Ahora tiene la visión del cielo. Okay. And we don't have to go into detail on that. No tenemos que entrar en detalles en esta, Okay. But you look in verse 11, pero si vemos en el versículo 11, because then it gets back to the horn. porque luego regresa al cuerno, And he says, because of the sound of the words, dice, verse 11, I looked, and because of the sound of the great words yo the Lord was entonces speaking. miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba. And as I looked, Mientras the miraba, beast was killed, la bestia fue muerta and its body destroyed, y el cuerpo destrozado and the rest of the beasts, y el resto de la bestia, the dominion was taken away, el dominio le fue quitado, but their lives were allowed for a little time. pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Okay, now go to verse 14, Ahora vamos al 14, when it talks about the Son of Man. donde habla sobre el Hijo del Hombre. In verse 13, En el versículo 13 in verse 14 it says, y en el 14 dice, he was given dominion, a él se le dio el dominio and it's an everlasting dominion, y fue un dominio para siempre. and his kingdom will never be destroyed. Y su reino no será destruido. Okay, now that's the end of the vision. Este es el final de la visión. Verse 15, En el versículo 15, Daniel said, Daniel dijo, I was scared to death. yo tenía mucho miedo. Okay. And so he approached one of the angels, Él se acercó a uno de los ángeles and they gave him the interpretation. y ellos le dieron la interpretación. Okay. Now here's where we can start applying rules of hermeneutics, Aquí es donde podemos empezar a aplicar las reglas de la hermenéutica, because porque if the angel says this is what it means, si el ángel dice esto es lo que explica, nobody can argue with that. nadie puede argumentar con eso. Así es. Okay. Now, if I say this is what I think it means, Ahora, si yo digo esto es lo que yo pienso que es, anybody can argue with that. cualquiera puede argumentar con But you eso, cannot argue with an angel pero no puedes argumentar con un ángel that gives you the que interpretation. te da la interpretación. He says, Él dijo, these 4 beasts, estas 4 bestias, in verse 17, versículo 17, estas 4, la leo, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. y sigue. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Sigo? No. Oh. That's it. Es todo. That's the interpretation. Esa es la interpretación. Daniel wants to know more, Daniel es el que quiere saber más, but the angel says, pero el ángel dijo, God wins, Dios gana, Satan loses, Satanás pierde, choose your team. escoge.
Pero espérate, sigue lo de la cuarta bestia. Así, eso es, because he says, then I wanted to know more. Porque dice, entonces quise saber más. But really, the angel would have stopped there. Pero en realidad el ángel hubiera parado allí. That is the purpose for the dream. Este era el propósito del sueño. He said, Él dijo, I want you to know quiero que sepas that these are incredible empires que estos increíbles imperios are going to dominate the earth, van a dominar el mundo, but not forever. pero no para siempre. In the end, Al final, God and his saints Dios y sus santos will possess the kingdom forever. poseerán su reino para siempre And ever, y siempre and ever. y siempre. Period. Punto. That's the message. Ese es el mensaje. Because Daniel, Porque Daniel, captive in Babylonia, cautivo en Babilonia, watching his nation enslaved, mirando a su nación en esclavitud, the city destroyed la ciudad destruida with this army con este ejército under the Babylonian king bajo el rey de Babilonia that nobody could stop. que nadie podía parar. The vision was given to him La visión le fue dada a él and says, Daniel, y se le dijo, Daniel, relax. relájate, It's going to get worse, va a ser peor and there are going to be y kings va a haber reyes that will destroy this guy in a moment. que destruirán a este hombre en un momento. They're going to be so powerful Van a ser tan poderosos that they are going to try and attack God. que ellos van a tratar de atacar a Dios. But God will send his king Pero Dios mandará a su rey to destroy all of them, para destruirlos a todos ellos and his kingdom y su reino will be forever. será eterno. So relax. Así que relájate. It's not that bad, Daniel. No es tan mal, Daniel. But Daniel says, Pero Daniel dijo, but what about the fourth beast? pero ¿y qué pasa con la cuarta Because bestia? that one's really, really bad. Porque esa está muy, muy mala. Sí. Muy, muy mala. The carrot And so clown. okay. And even in verse 21, Y aún en el versículo 21, and he says more detail about his dream, y dice más detalles sobre su sueño. it says he saw that horn Dice que él vio ese cuerno made a war against the saints que hacía guerra contra los santos and prevailed over them y los vencía until hasta que the Ancient of Days came, vino el anciano de días and judgment y el juicio was given in favor of the saints, se dio a favor de los santos. and then it was their time Y entonces llegó el tiempo to possess the kingdom. para recibir su reino. He says, this is what I saw. Dijo, esto es lo que vi. I want to know more about that one, Yo quiero Oh, saber sí. más sobre esa. because he makes wars against the saints Porque él hace guerras contra los santos and he wins. y gana. So that scares me. Eso me da miedo. Ah. So the angel says, Así que el ángel dijo, let me tell you about the fourth beast. déjame hablarte sobre la cuarta bestia. Okay, now notice here, Noten aquí, there will be a fourth kingdom. habrá un cuarto reino. Notice, Noten, horn, cuerno, king, King. rey, beast, bestia, kingdom. reinos. These are all interchangeable. Todos estos son intercambiables. Whenever we see a horn Cada vez que vemos cuerno in apocalyptic literature, en la literatura apocalíptica, we should understand debemos de entender that might be a king, que puede ser un rey, could be a kingdom, puede ser un reino, could be an empire, puede ser un imperio, could be a type of authority. puede ser algún tipo de autoridad. We don't know specifically No lo sabemos específicamente how that's going to be cómo es fulfilled. que eso va a ser llenado. Okay? Because the angel in his interpretation Porque el ángel en su interpretación says the beast, dice que la bestia who I just called a king,
who I just said was a a king, quien acabo de decir que era un reino, is Un really a kingdom en realidad es un reino different from any other kingdom. diferente de todos los otros reinos. And it's going to devour the whole earth Y va a devorar a toda la tierra and destroy it. y destruirla. And there will be 10 horns. Y habrá 10 cuernos Out of this kingdom, de este reino. 10 kings will arise. 10 reinos se levantarán. Now, what did we just learn about kings? ¿Qué es lo que acabamos de aprender sobre los reyes? That could be people, Que eso puede ser gente, could be kingdoms, puede ser reinos, could be pueden authorities, ser autoridades, it could be anything. puede ser cualquier cosa. And after those 10, Y después de esos 10, another's going to come otros van a venir. that'll be different from any other Que serán ones. diferentes de otros. And he will put down 3 kings. Y él pondrá 3 reyes. Um, No, a 3 reyes derribará. He will put down 3 kings. Sí, a 3 reyes derribará. And he will speak words against the Most High Y él hablará palabras contra el Altísimo. and will win in wars against the saints. Y ganará en las guerras en contra de Now, los santos. some details about him. Algunos detalles sobre él He's going to change times and the law. es que él va a cambiar los tiempos y la ley. And the saints will be given to him Y los santos se le darán a él for a time, por un tiempo, times, tiempos and half a time. y medio tiempo. Now, what that means, Lo que esto quiere we decir, have to understand how Hebrew works. tenemos que entender cómo es que el hebreo funciona. Now, we have singular and plural. Nosotros tenemos los singulares y los plurales. They have singular, Ellos tienen singulares, dual, dúos and 3 or more. y 3 o más. Okay. For example, Elohim, Por ejemplo, Elohim, El is singular. él es singular, Elah is 2. Elá son 2, Elohim is 3 or Elohim. more. son 3 o más. Okay. Okay. Now this is a time singular, Ahora este es un tiempo que es singular and then 2 times y luego tiempos que son 2 and a half a time. y un medio. Now, if that's a year, Si ese es un año, that's 3.5 years. si son en años, son 3 años y medio. That he will make war against the saints Que él hará guerra contra los santos and win. y ganará. Okay. But God's court Pero las cortes de Dios is going to judge him, van a juzgarlo and his dominion will be taken away. y su dominio se le quitará. Okay. And it says, and all of the kingdoms, Y todos los reinos, in verse 27, en el versículo 27, and all of the dominion, y todos los dominios, and all the greatness of all the kingdoms, y todas las grandezas de todos los reinos they will be given to the saints, serán dados a los santos, and his kingdom y su reino will be everlasting. será para siempre. And he says, here is the end of the matter. Y dijo, aquí está el fin de sus palabras. And he says, Daniel says, Daniel dijo, for me, para mí, I was still scared. yo sigo turbado, Okay. But I kept this thing in my heart. pero guardo esto en mi corazón. Now notice, God sees that Daniel didn't have peace from this. Noten que Dios supo que Daniel no tenía paz en esto. He was still afraid. Él seguía teniendo miedo, And so he gets more visions. así que le da más visiones. Chapter 8, Capítulo 8, chapter 9. el capítulo 9, And it's not until at the end, y no fue hasta el final, verse 27, chapter 8. en el 27 del capítulo 8. ¿Lo leo? No, sorry. It's after this. In chapter 9. En el capítulo 9, Oh, no, it's way past that. Okay. It's better. autor el 10 tiene visión. Yeah.
because there is kings in the north los and the reyes del south. norte y del sur, Uh-huh. el tiempo del fin. Okay, it ends in chapter 12. Termina en el capítulo 12, At the end of all this, al final de todo esto, okay, that God finally says, que Dios finalmente dice, when Daniel asked God cuando Daniel le preguntó a Dios, in ¿Dónde chapter están? 12, verse 8, capítulo 12, versículo 8, Ah, es que no se ve. he says, I heard, but I didn't understand. dice, oí, mas no entendí. Okay. Yo oí, pero no entendí. And I said, oh Lord, Y dije, Señor mío, what's going to be the result of all of these things? ¿cuál será el fin de estas cosas? And he says, go your way, Daniel. Y él respondió, anda, Daniel, Because the words or the interpretation detailed, pues estas palabras están selladas. okay, O or, estas palabras, yeah, okay, which means the interpretation in detail, lo que quiere decir que la interpretación en detalle, with more detail than what I've given you, con más detalle del que yo te he dado, that is sealed up estas están cerradas until it y happens, selladas hasta que sucedan, till the time of the end. hasta el tiempo del fin. Says, Daniel, just think about this. Dice Daniel, nada más piensa así. Many are going to purify themselves. Muchos serán limpios, Many are going to get saved. muchos van a ser salvos, But the wicked, pero el malvado they're going to be wicked. va a ser malvado. You can't escape that. No puedes quitar eso. And none of the wicked people Y ninguna de los malvados are going to understand. van a entender. But the ones who honor God, Pero los que honren a Dios, the wise, el sabio, they're going to los understand. sabios entenderán. There is a very specific time Hay un tiempo muy específico until everything is done. hasta que todo suceda. And blessed is the person Y bendecido es el que who lives during that time que viva durante ese tiempo and survives to the end. y que sobreviva hasta el final. But you Pero tú go your way ve, because you're Anda. going to rest. porque vas a descansar And in the end of the days, y al final de los días you're going to have your part in the kingdom. vas a tener tu parte en el reino. That's God's final word to him. Estas son las palabras finales para Daniel. God de repeats, parte de Dios. Dios le repite, I win, yo gano, Satan loses, Satanás pierde, you're on the right team. tú estás en el equipo correcto. Okay? Relax. Relájate. Eso que dice desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo, ¿cuál es? ¿El del Antiguo Testamento? No, eso es profecía sobre los tres, los 1 y 2 y medio, de 13 años y medio en la gran tribulación. Ese necesito entender más detallada y no tenemos tiempo en este curso para tomar tanto Porque la detalle. abominación desoladora, la abominación desoladora es la que va a suceder. Van a poner en el templo de Jerusalén un sacrificio horrible. Ajá. Un sacrificio continuo. Luego Supuestamente este sacrificio es él. Él para como soy Dios en el templo. Esa es la abominación de desolaciones. Cuando gente entra y adorar él como Dios. Esa es la más peor de todas las cosas. Es la peor de todo lo peores. Dice, pero bendecido. Y eso es una cosa interesante porque es 1290 días. Pero bendecir a la persona espera por 1335 días. ¿Por qué? Porque hay como 45 días. Añadir. No sabemos. Esos son sellados hasta el tiempo de finales. No tenemos ninguna idea porque Dios pone esa diferencia de los días y no sabemos exactamente cómo se queda. En Apocalipsis no menciona nada diferente de 1290 días, no menciona nada de 1335 días,
puede ser el tiempo para la última guerra de Dios contra los enemigos. Puede ser hasta el fin y sobrevivir hasta el tiempo. Esta persona es bendecido porque estas personas entrar en el milenio. Ok. Si gente vivir durante ese tiempo, sobrevivir, son bien bendecidos porque ellos pueden entrar en el milenio y disfrutar Dios por 1000 años. Y su reino en este mundo y tiene paz y tranquilidad y protección contra todas esas guerras. So, yeah. Ella tiene pregunta también. So, okay. En el 9. Ajá. Back in Cuando 9. dice, pues estas palabras están cerradas y selladas. Is that part of the roll? The seals in Revelation? Could be. Do you mean the seventh seal, the fourth seal? Sí, That puede was my ser. question. Los rollos, pero dice hasta el tiempo de final, ¿sí? Until the end time. Right. Entonces, Apocalipsis puede revelar un poco de eso, entonces no es la misma cosa específicamente. Hay cosas totalmente, hasta ahorita es un misterio. Okay? So, how those are going to be fulfilled ¿Cómo es que esos van a ser could cumplidos? be the same type of thing. Puede ser el mismo tipo de cosa. But this one, Pero esta, this is more about the 4 empires. este es más sobre los 4 imperios. Okay, and how those empires are going to conquer the world. Es cómo es que estos imperios van a conquistar al mundo. Now the seals Ahora los sellos are how God judges the world. es como Dios juzga al mundo. So probably has a different concept. Así que probablemente tenga un concepto diferente. But as we said, and as I always say, Y como siempre he dicho, stay humble. mantente humilde. Maybe God has a way of putting those together that we don't understand. Quizá Dios tenga una forma de ponerlos de forma que nosotros no entendamos, no entendemos. It seems like they're different events. Parecen ser diferente evento, But Isaiah didn't think chapter 7 pero Isaías no pensaba que el capítulo 7 was the same as chapter 9. era el mismo del capítulo 9. He thought they were different. Él pensaba que eran diferentes. So God has the freedom to fulfill prophecy. Así que Dios tiene la libertad de cumplir la profecía However he chooses. como Él quiera. Okay. And it is the great, it says it is the, what is it called? I can't remember the word. It says it is the something of God to reveal things from man. It is the right of God, I think, something like that. Él tiene derecho para descubrir cosas. Pero es honor de los reyes para buscarlos. Para encontrar la significación de esas cosas. Sí, ese es el honor de nosotros para buscar y entender. Sí, eso es bueno para buscar y entender las cosas, pero es el honor de Dios para mantener cosas escondidas. Claro. Y no revelar hasta el fin. Y le tiene todo el derecho para hacerlo. So, ¿sí entendí? ¿Bien? Sí, me quedo con la cabeza volando porque Sí. nunca me imaginé que las profecías se puedan cumplir una vez o 2 veces o una más fuerte que la otra, como Sí. Está muy interesante. Sí, eso es. Pensando que pase lo que pase. Sí, ese abre la mente la posibilidad del futuro de Dios. Todo es abierto. Me quedo pensando, como dices tú, que pase lo que pase, va a pasar. O sea, va a pasar porque Dios lo dice. Y que lo que tengo que preocupar yo como cristiana es estar cerca de Dios, leer las escrituras, profundizar. ¿Qué más? Sí. Vamos a ganar. Con él. Vamos a ganar. ¿Vamos a ganar? Sí, confiar en él. Confiar en él. O sea, ni para dónde correr, ni para dónde, porque se va a cumplir. Sí, mantener el equipo correcto. correcto. Para que no pase, que no nos pase nada, que no tengamos hambre, que no. Es que va a pasar. Y vamos a ser purificados, va a pasar. Así es. Ese sigue los águilas, no los chivas. No. Claro.
Claro. O sea que no le corresponde al hombre o a nosotros estar averiguando cuántos días faltan, si es el año que entra, porque Jesús dijo que solamente el Padre lo sabía. Así es. O sea, todos están mintiendo porque Jesús dijo que nadie sabe más que el Padre. Sí, Exacto. es la cosa. Y también Exactamente. recuerde, Hechos capítulo 1, cuando los apóstoles dicen, ahorita es el tiempo, dicen, no te preocupes, no es tu trabajo para saber esas cosas. Y usted vete y hace discípulos en todos los países. Sean mis testigos y sigue mis mandatos, nada más. No necesito preocupar sobre los tiempos, ni temporadas, cosas futuras. No necesito preocupar sobre tanto eso. La única razón Dios pone eso es para cuando pasa y sabemos, cuando suceda, sabemos, Él es en control. No pasa nada. Sí, que es humano. Vamos a ganar. No pierde el juego. Vamos a ganar el juego. Pero sí están de acuerdo conmigo que es alarmante la cantidad de iglesias que están ahorita queriendo averiguar qué mes, qué día. Ajá. Compren comida, saquen el dinero del banco, corran a comprar oro. La gente cristiana. Sí, me encanta cuando ellos puso fecha, porque puede ser cierto, no es el día. Ese es el único cosa yo por seguro, no es ese día. Los momentos dice, mayo 15, entonces no puede ser mayo 15, entonces. Sí. Prefiere ellos borrar todas las fechas. Pero por saber, Jesús dijo, ni ese. Jesús dijo que el día y la hora solamente la sabe el Padre. ¿Cómo pretende alguien querer saber cuándo va a venir? Sí, Tener humildad, como dices tú. Nueva revelación. Ese es supuestamente ellos tienen. El Espíritu Santo guía a nosotros en toda la verdad, fuera de contexto, totalmente fuera de contexto. Es falta de estudio. El Espíritu Santo nunca contradice sí mismo. Claro. No puede ser una contradicción. Es la forma, dice, prueba todos los espíritus y sabe quién es de Dios, quién no es. ¿Qué espíritu es de Dios? ¿Qué espíritu de Dios no es? El espíritu no alabar su mismo. Siempre trae la gloria por Cristo. Y él nunca trae la gloria por su mismo. Y ni el Hijo trae la gloria por su mismo. Siempre levantar por sí mismo. Él siempre levantar el nombre del Padre y la autoridad del Espíritu. El Espíritu siempre trae las cosas de Jesús y trae personas con Jesús. Siempre habla sobre Jesús. Y el Padre siempre dice, ese es mi Hijo, y escuche mi Espíritu. La persona tiene el Espíritu, siempre habla sobre sí mismo. Nunca habla sobre sí mismo, siempre habla sobre los dos. Eso es un cosa. Si entrar en una iglesia y supuestamente por el Espíritu, y subir y elevar el Espíritu, y nada hablar sobre Dios y Cristo, hay una cosa mal. Hay una cosa mal. Algo es mal. Pues estuvo fantástica esta clase. Siento mi cabeza que va a explotar de emoción de estar entendiendo, ¿no? Qué bueno. Y sobre todo de que tú y Alice me traen tranquilidad de que lo nuestro es keep humble y ya, y seguir aprendiendo. Más nada. Qué Ni bueno. preocuparse. Vamos a orar. ¿Sí? Si quiero orar para la clase. ¿Yo? ¿Yo oro? Sí. Ok. Sí, por favor. Ok. Padre Santo, te quiero agradecer por esta noche, por las vidas de Alicia y de Robert. Bendícelos, Señor, prospéralos, ayúdalos en todo su ministerio y todos los planes que traen en su corazón, que tú pusiste en su corazón. Y te doy gracias por las revelaciones tan hermosas que he tenido este día, que hemos tenido. Y te quiero pedir, como mencionó Robert, que sigamos humildes, escuchando tu palabra y que nos bendigas con el discernimiento, Padre, para entender lo que viene de ti y lo que no es tuyo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y por los